Hoy en día, hermanos, queremos, van a ser algunos temas, yo le puse otra nota, este tema, sé que por lo que está pasando en el mundo y todo eso, a veces vienen tristezas y cosas, dolores en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro hombro, y se va esa felicidad. Ahora yo le puse este tema, hermanos, que vamos a estar viendo algunos domingos. Le puse así, cómo ser feliz, amén. Que es algo que el mundo allá afuera, si usted les pregunta, lo tienen bien erróneo lo que significa, hermanos, y vamos a estudiar basado en la palabra de Dios. Porque si sabemos, Dios quiere que tú y yo seamos felices, ¿sabías? Amén. So, si tú pones un promedio de tu vida, si lo mides, tiene que estar más el promedio inclinado a que seamos felices, a que seamos infelices, amén. Y el error que se comete allá afuera, que muchos cometemos, es que hay parejas que son infelices, padres que son infelices, hijos que son infelices, empleados que son infelices con sus patrones, patrones que son infelices con sus empleados, y la lista continúa y continúa, ¿correcto? Entonces, y el gran problema que existe es que andamos buscando esa felicidad externa, afuera de nosotros. Y de acuerdo a la palabra de Dios, nos enseña que está dentro de nosotros, que existe dentro de nosotros. Y desde adentro influenciamos lo que está a nuestro alrededor. Nosotros somos portadores ya sea de infelicidad o felicidad. En donde quiera que vayamos, donde quiera que nos paremos, pensamos eso. Incluso, hermanos, todos sabemos de la hormona que le atribuyen que produce la felicidad, que se llama serotonina, que produce dopamina en nosotros, esa emoción. Esa hormona se produce, hermanos, hoy en día. Antes se producía mucho en las drogas y en el alcohol y en otros tipos de entretenimientos y vicios. Hoy en día, fíjense que si usted lo estudia y lo busca un poquito más, fíjense que se está produciendo mucho esa hormona. ¿Saben de qué? En el scroll ese. Y cada vez quieres más. O sea, es un vicio que haz de cuenta que te da como esa inyección en el cerebro de que ves videos, por ejemplo, los videos rápidos. Está bien a veces cuando quieres ver algo, quieres aprender algo, está bien, hermano, lo recomiendo. Pero el detalle es cuando estás horas y horas, lo que pasa es que nuestro cerebro está recibiendo esa dosis de dopamina que nos da esa felicidad, esa tranquilidad ahí. Ahora, basado en la palabra de Dios, hermanos, nuestra felicidad depende solamente de nosotros. No le contestes a tu hermano, pero pregúntale así: ¿eres feliz? No contestes, pero pregúntale así, sin miedo al éxito, pregúntale: ¿eres feliz? Ahora por dentro quiero que tú te contestes: ¿eres feliz? ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Qué necesitas? Contéstate tú esa pregunta bien, ¿ok? Y si no te la puedes contestar hoy en día, ¿ok? Analízalo esta semana, ¿ok? Porque muchas de las veces ni nosotros mismos sabemos lo que necesitamos para ser feliz. Es como cuando la mujer está en sus días. ¿Qué te pasa? Nada. Y le pasa todo, ¿no? Los hombres ya sabemos esto. Si puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, una cita muy conocida, libro de Mateo capítulo 6.
Vamos a ver el versículo 25. Pablo les dijo a los filipenses, les dice, por nada estéis afanosos ni estresados, sino dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahora, Dios quiere que seas feliz. Dile a tu hermano, Dios quiere que tú seas feliz. Ese es y fue el propósito de Dios cuando creó al hombre en la tierra, hermano. Si usted ve el diseño original que Dios le dio al hombre, hermanos, Dios le dio un diseño, para empezar, que no fuera esclavo de nada ni de nadie. Amén. O sea, y le dijo, te pongo aquí donde produces la tierra, te va a producir todo. Y sabemos que por el pecado y tantas otras cosas que han ido pasando el ser humano, y cada vez, hermanos, se necesita más y más para a veces ser feliz una persona. Y no hay nada más original que el diseño de Dios que en un bebé o en un niño, hermano. Fíjense que gracias a Dios por el niño que Dios nos dio, el último Yasser, que Dios nos dio, y tenemos, tal vez tenemos más experiencia, o no sé, qué sé yo. Hemos aprendido muchas cosas. Y por eso cuando Jesús dijo que no podemos entrar al reino de los cielos si no fuésemos como uno de los niños, no nomás se refería, hermanos, a la inocencia, sino se refería a muchas cosas que abarcan. Un bebé es feliz, hermanos, con un juguetito que le des. Él no importa si cuesta $1 o cuesta $1.000.000. Amén. Así de fácil. Y le das comida igual, no importa si es $1 o son frijoles con arroz o es un steak o un caviar, lo que sea, él es feliz. ¿Sí? O sea, es algo que podemos ver que no se necesita mucho para que sea feliz. Y por eso Jesús agarró ese bebé y puso ahí para darnos el ejemplo. Aquí, en el capítulo 6, sabemos que es el Sermón del Monte, pero es algo que yo como primer punto hermanos, para ser feliz, algo que yo le puse es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Ese le puse ahí, y usted anótalo ahí, pero vamos a leerlo desde el versículo 25. Por favor. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahí creo que todo el mundo podemos entender a qué se refiere Jesús hablando a sus discípulos. En otras palabras, no te afanes tanto por el cuerpo que un día se lo van a comer los gusanos. ¿Amén? Y menos por lo que lo vamos a poner. Hay gente, hermano, que pierde el sueño por querer ajustar o comprarse el grito a la moda, como le llaman, ¿no? Y realmente Jesús dice, es más importante el cuerpo que el vestido. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿correcto? O sea, en otras palabras, no gastes más en lo que te vas a poner que en lo que gastas en tu cuerpo. Hay gente que para comprarse algo para comer, hermanos, para alimento, compran lo peor. Prefieren andar a la moda y no, es al revés. Primero cuida tu cuerpo, si vas a invertir en más, primero cuida tu cuerpo. Y de lo que le vas a poner, si puedes, está bien, ponle lo que sea. Pero que no pierdas la felicidad por querer aparentar, hermano. Hay gente que se endeuda por aparentar o por presumirle a alguien que no le importa. Así de fácil, ¿sí? Verso 26, por favor. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Menos las mujeres, no con los tapones tal vez. Pero de ahí, no. Verso 28. O por el vestido, o por lo que afanéis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen
ni trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si así hace la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, cuando aprendemos a vivir de esa manera, fíjense que es algo curioso. Cómo Dios pone un balance en todas las cosas. Y cuando tú y yo confiamos en que Dios te permite vivir un día, Dios te va a permitir tener lo que necesitamos para ese día. Y lo único que nos pide es aprender a confiar en Él. Verso 31, por favor. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas esas cosas. Un día, la otra vez, puse un ejemplo respecto a eso, que yo como padre, por ejemplo, cuando dejo a Yasser que alguien me lo cuide, o así, cuando estaba pequeñito, yo ya sabía que él tomaba tanto, siempre le dejaba su pacha, su biberón, o como le llaman en su país, un baby bar, lo que él comía. Así de esa manera Dios, hermanos, es un Dios responsable. Si Dios te dio la vida, Dios también te va a dar, hermanos, para que podamos sustentarnos todo lo que necesitamos. Verso 32 a 32, hermanos, nos dice algo, que los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí hay dos grupos de personas: los hijos de Dios, los que creemos en Dios, y los gentiles. Los gentiles son todas aquellas personas que no creen en Dios, que siempre están afanados buscando todas estas cosas. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un gentil? ¿Qué es lo que buscas? Ellos buscan todas esas cosas, un hijo de Dios tiene que buscar el reino de los cielos. aquí lo que da el verso 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Ahora, esto, hermanos, este versículo yo analizándolo, pidiéndole a Dios que me ayudara a descifrarlo, y es curioso porque siempre he leído muchas veces ese versículo, yo sé que usted también, pero es curioso cómo Dios siempre te da, en el momento que estás viviendo algo, te da una diferente manera. Es curioso, la verdad, cómo trabaja Dios en la palabra. Es algo extraordinario. Si usted no lo ha experimentado, le invito a que lo experimente. Es algo bonito. Léalo una vez un versículo, luego léalo a la semana o al año, como usted quiera, y va a ver cómo es diferente. Mire, cuando habla Jesús que más buscar el reino de Dios y su justicia, hermanos, el reino de Dios, Jesús dijo, cuando llegó a esta tierra, arrepentidos, igual Juan el Bautista decía, ¿por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Un día lo expliqué, el reino de Dios, hermanos, no es 4 paredes. El reino de Dios, hermanos, es todo lo que Él creó. ¿Correcto? Y cuando Jesús aparece, no teníamos nosotros acceso antes. Estábamos desconectados completamente. Entonces, cuando Jesús aparece, es como un enchufle, un canal, si lo quieres llamar, un puente que Jesús hace, y hace esa conexión de que ahora a través de Él podemos caminar y podemos disfrutar de ese reino. No nomás es aquí, hermanos, en la iglesia, porque muchas veces nosotros relacionamos Dios con religión. Te prohíben hacer esto, te quitan esto, lo otro, aquello, y es tanta la lista continúa y continúa. Se nos olvida que vivir en el reino de Dios es tenerlo en tu casa, en tu trabajo, hermanos, en tu escuela. Cuando venimos aquí, esto es un edificio cualquiera.
O sea, donde tú y yo nos reunimos, ahí es donde está el Espíritu Santo, dice, y ahí es donde envía Dios bendición. No dijo Jesús, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Qué dijo? Ahí está. Yo ahí estoy. ¿Por qué dice eso? Porque tú y yo somos los portadores de ese reino de Dios. Entonces, al igual que Jesús decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, de la misma manera, cuando tú y yo caminamos, hermanos, decimos, aunque no lo digamos, automáticamente el reino de los cielos se ha acercado en una casa, en un hogar, en tu escuela, en tu negocio, en donde quiera que te pares. Amén. ¿No le da gusto eso? ¿Le da un aplauso a Dios por eso? Esto es hermoso, hermanos, porque cuando entendemos eso, decimos, wow, Señor, es cierto. Entonces, y así es. Incluso, no sé si usted te ha pasado, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, a mí me ha pasado algunas veces, y yo no soy más que nadie ni nada, que está vacío y de repente comienza a llegar gente. ¿Le ha pasado? Es una energía que se genera. Todo ya existe, todo ya está. Todo, hermano, es más real lo invisible que lo visible. Todo lo que existe, todo lo que vemos se creó de lo invisible. Pero ya dice la palabra de Dios que todo se nos fue dado. Lo único que se necesita es un canal para poder acceder a eso. Ahora, ese es el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la justicia? La justicia, hermanos, simple y sencillamente funciona así. Que todo Dios lo hizo. Connie dijo algo, que para toda efecto hay una causa. O sea, cuando hay una acción, hay una reacción. Bueno, eso es la justicia. Cuando, miren, ¿por qué pasa esto? No, ¿cómo es? Vamos a usar un ejemplo, algo material, por ejemplo. Como una persona, vamos a poner a alguien que hace ejercicio, ¿no? La persona que hace ejercicio se levanta a las 5 de la mañana, se va, ¿ok? O a las 4 de la mañana, dice, no me queda tiempo, me voy a las 4 de la mañana, se va, hace ejercicio y todo eso. Y la otra persona, hay 2 personas. El transcurso de 2, 3 años, porque tampoco pasa de la noche a la mañana. A los 2, 3 años hay una diferencia. La otra persona dice, ¿por qué? Aún el que sean gemelos, esto pasa así, esto no. Ahora, ¿usted cree que la justicia que hay, usted cree que deberían de estar iguales las 2 personas? Si la otra persona se levanta, ¿ok? De mañana, y lo mismo pasa en la economía también. Hay personas, ¿usted cree que una persona que trabaja 10 horas en su negocio, 12 horas o hasta 15 horas, porque a veces en el negocio trabajan mucho más que siendo empleado, y eso lo saben los que son dueños de negocios, saben eso. ¿Tú crees que te va a ir bien? Se compararía a otra persona que nomás trabaja sus 8 horas y faltando 15 minutos para la hora comienza a recoger las cosas y dice vámonos para allá. Y la persona que es dueña de negocios llega a la casa, todavía va a hacer invoices, a mandar correos, a preparar para el otro día. ¿Tú crees que sería la justicia que le vaya igual a la otra persona? ¿Ok? ¿Se acuerdan del tema pasado que estuvimos viendo a los padres que decía, hijo, honrar a tus padres porque eso es justo? Bueno, esa palabra de justicia, hermano, es para todas las cosas. Dios creó un perfecto balance en el mundo, en el planeta, hermanos, en el universo. Todo está totalmente alineado y hay principios que funcionan, creamos en Dios o no creas en Dios. Uno de los esos es el que da, recibe. Es un principio que lo creas o no. No das porque no recibes y no recibes porque no das. ¿Por qué? Porque un círculo. Entre más das, más recibes. Entre más pagas, más te dan. O sea, es curioso, hermanos. O sea, y llega a un nivel que cuando nos sentimos ahí firmes o cómodos, llegamos hasta ese nivel y hasta ahí nos estancamos.
llámese espiritualmente, materialmente y como tú quieras. Ahora, la pregunta que hicimos al principio, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Lo sabes? Pregúntate a ti mismo y cuando estés en tu casa, anótalo si quieres en tu teléfono, ahí anota varias cosas y todo eso, porque eso es bien importante, por favor. Amén. Ahora, continuamos en el verso 34. Entendiendo ya que el reino, buscar primeramente el reino de Dios, hermanos, hay dos cosas, ¿ok?, que vamos a buscar. Antes de pasar al 34, pues quiero aclarar este tema, este punto aquí, porque aquí lo tenía anotado. Miren. En la vida están estos dos tipos de personas, ¿ok? Siempre en inglés hay una canción que dice Everybody looking for something. Y es cierto. Siempre en la vida andamos buscando algo. Y lo más difícil es que a veces ni siquiera sabemos qué andamos buscando. Preguntémonos ese día, ¿estoy buscando en este día las añadiduras, lo que buscan los gentiles? ¿O estoy buscando el reino de Dios y su justicia? Y la controversia o lo difícil aquí, hermanos, es que si buscas las cosas, las añadiduras, se alejan de ti. ¿Por qué? Porque recordémonos que todo funciona con la justicia. Y el patrón de Dios que Dios diseñó funciona al revés. El reino de al revés. Si tú buscas a Dios primero, todas esas añadiduras se te van a añadir, se te van a perseguir, se te van a juntar. Entonces, ¿qué nos conviene mejor? ¿Buscar las añadiduras como los gentiles o buscar el reino de Dios? Te voy a pasar un tip. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta que estás buscando? Cuando oras. Nota cuáles son tus palabras en la oración, que al ratito vamos a regresar ahí. Nota cómo tú oras, qué son lo que tú pides, qué son lo que estás buscando. Y porque ahí es cuando nosotros, hermanos, somos. Y te hablo de eso no cuando estás orando enfrente de todo el mundo, porque cuando estás orando enfrente de todo el mundo, olvídate, el arcángel Miguel te queda corto. O sea, oras espiritual y todo, no. Nota cuando tú estás orando solito, solita, en ese cuarto, en ese carro, en donde quiera, porque sabes que Dios depositó un ser dentro de ti, que está ahí, que es un ser espiritual. En otras palabras, Dios, hermanos, depositó un pedacito de Él en ti. En serio. Dice la palabra de Dios que dijo, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen. Somos los únicos seres vivos que somos lo más cercano al Dios. Amén. Entonces, cuando estés a solas, pregúntate eso. Verso 34, por favor. Así que no os afanéis por el día de mañana. Este es otro punto, hermano. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Miren, dos cosas que te quiero decir en este día que es necesario tenerlo sí o sí para poder experimentar ser felices o tener esa felicidad. Miren. Una es olvidando lo que ha quedado atrás, un mal pasado, porque todo el mundo aquí tenemos un pasado. Hasta el bebé que tenga 2 días ya tiene 2 días de pasado, algunos más tristes que otros. La pregunta no es ¿qué tan mal estuvo tu pasado, hermano? La pregunta es ¿qué has hecho con ese pasado? Todo el mundo puede
afectarte de diferentes maneras, pero sabes algo que depende totalmente de ti, es cómo reaccionas a eso que te ocurre. Eso depende nada más de ti, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus padres, ni de tus hijos. Tú y yo le podemos haber echado la culpa a quien quieras, al perro, al gobierno, al presidente, a tu papá, a esto, lo otro, pero de ti depende cómo lo tomaste eso. ¿Qué pasó con eso? ¿Y sabes cómo nos damos cuenta que no hemos olvidado nuestro pasado? Porque hay gente que vive hoy, pero está viviendo en el pasado. Sigue afectada por las cosas que pasó. La otra cosa que necesitamos para vivir bien, hermanos, sin un temor a un futuro. ¿Cómo yo puedo vivir sin un temor al futuro? Sabiendo que mi futuro está en manos de Dios. Dame un aplauso a Dios por eso. Mi futuro está en las manos de Dios. No está en las manos de nadie, está en las manos de Dios. Y si Él, hermanos, si Él nos permite respirar, te lo digo hoy en día, ¿saben por qué? Porque a veces hacemos planes a 10 años, a 20 años, y está bien. Gloria a Dios por eso, hermanos. Está bien que ahorren la comida que te vas a comer hoy para el día de mañana, porque mañana tal vez sí amanece y hay que comerla y todo eso. Está bien. ¿Sabes cuánta gente, lo que hablábamos ahorita que hablábamos en Venezuela, hermanos, se tenía muchos planes? Y te quiero decir eso, tú y yo no somos mejores que toda esa gente. Tú y yo no podemos amanecer mañana. ¿Eres feliz? ¿Qué estás haciendo para el día? ¿Estás esperando para cuando se gradúen, festejar, o cuando hagan aquello, hacer esto o lo otro? No. Estamos en las manos de Dios, hermanos. Él es el único y soberano que dio y puede quitar la vida cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es el que la dio. Amén. Y si alguien es dueño de algo, Él lo quita cuando Él quiere. Y la vida la tenemos prestada, como todas las cosas que podamos tener, aún tus hijos que tanto adoras y que tanto queremos, que mis hijos son intocables y todo eso. La palabra de Dios dice que son herencia. Es un privilegio que Dios te dio, que Dios me dio el de ser padre, y cuando Él quiera, se van. Se van, o Dios se los lleva, en el mejor de los casos. Igual pasa con todo lo que tengamos. Entonces, saber que nada es nuestro nos libera. No hay cosa más bonita que ir por la vida sabiendo que nada es tuyo. ¿Sabes quién o qué te puede amenazar cuando sabes eso? Nada, ni nadie. Ni la esposa que te está amenazando que me voy a llegar mis maletas y me voy. No la detengas, hermano. No detengas a nadie que se quiera ir, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu padre, ni a nadie. Amén. Cuando entendemos eso, que somos libres, hermanos, eso es hermoso. ¿Por qué? Entonces apreciamos más las cosas y apreciamos más a la persona que está a nuestro lado. ¿Por qué la apreciamos más y la queremos más? Porque decimos, eres libre y estás conmigo, estás en este momento porque tú quieres estar. Eso es bonito, amén. Y esa es la libertad que Dios nos dio. De olvidar, hermanos, el pasado y no tener miedo a un futuro. Porque hay personas que dicen, ¿qué pasa cuando llega viejito? Bueno, por cierto, fíjense que hoy voy a ir con mi amigo, ¿se acuerdan que les platicaba que tiene 85 años? Hoy está cumpliendo 85 años. Entonces voy a ir a ratito ponerlo ahí, a partir un pastel y todo. Imagínense, 85 años. Y ahí anda. Feliz el hombre ahí, tranquilo, relajado, mucho más feliz que muchos jóvenes, hermano. Y digo, hermano, no te preocupes, si Dios te dio la vida para tantos años, Dios te va a dar también cómo hacerlo. Ahora, tenemos que aprender a ser responsable. Y la palabra responsable significa tener la habilidad de responder.
Eso significa ser responsable, que yo respondo por eso. Amén. Si yo te dejo encargado este vaso, tú me tienes que responder por eso. Si Dios te dejó encargado de tu vida, tú vas a responder por eso. Amén. Y saber, como lo que leímos el domingo pasado, las hormigas preparan su mantenimiento. Amén. Es bonito cuando los padres, hermanos, dice la palabra de Dios que el justo trabaja y deja herencia, dice, no nomás a sus hijos, sino hasta a sus nietos. Pero hay personas que en vez de dejarles algo, les dejan deudas. Y tuvimos toda una vida para poder trabajar. Mínimo, deja lo que te vas a consumir. Esta persona que les digo, hermanos, aquí, el viejito este, se llama Jimmy, amigo, tiene pagado su funeral desde hace, creo que 10 o 15 años. ¿Ok? Tiene pagado todo su funeral. No pregunto aquí por quién puede salir apedrado. ¿Quién de aquí? No, hay personas que, hermanos, literalmente le pasan como el hombre de Dios que menciona la Biblia, hermanos. ¿Se acuerdan cuando con Eliseo, que hay una viuda que va y le dice, tu siervo, mi esposo falleció y el acreedor viene para tomar las deudas? ¿Se recuerdan de esta historia? ¿No se recuerdan? Sí. Y está tomado, dice, a mis hijos para pagar las deudas. Y a veces lo malentendemos todo eso. Pero lo que le era un irresponsable esa persona. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios, hermano, una persona mínimo, tienes que preparar tu mantenimiento y tener ahí, si tienes que trabajar día y noche, gloria a Dios, trabaja día y noche por un tiempo hasta que salgas de eso que está pasando. Eso es una persona de Dios, hermano. Pero a veces pasan tantas cosas. Así que dice, no te afanes por el día de mañana. En otras palabras, el día de mañana va a llegar. Quieras o no, va a llegar. Ahora, cuando llegue, hermanos, si Dios nos permite llegar para el día de mañana, que Dios nos alcance y digamos, Señor, estoy bien, Dios me va a dar lo que es así. Ahora, el capítulo 37 de Salmos, por favor. Salmos capítulo 37. ¿Lo tienen? Del 1 al 9 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Qué es el consejo que nos está dando aquí? Hay personas que no son felices por envidiarle a los que el otro está prosperando, y eso a veces pasa. Es cierto, a veces dicen, ¿cómo es posible que una persona que va a la iglesia hace esto y una persona impía parece como que no le pasa nada? A veces pasa, pero dice la palabra de Dios, no te impacientes por eso, que eso no te quite el sueño, porque cuando nos ponemos en eso, hermanos, nos estamos poniendo en la posición de jueces. Y tú y yo, hermanos, no somos jueces, por favor. Otro de los puntos que traigo, hermanos, es tú y yo no podemos cambiar a nadie. Por favor, a nadie. Solamente Dios es el que hace eso. Verso 2. Porque como la hierba serán prontos cortados y como la hierba verde se caerá. Verso 3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. En otras palabras, que eso no te detenga de hacer el bien, hermano. Porque hay personas que ven la maldad y los impiden hacer el bien. Hay personas que dicen, no, yo no hago esto porque mira, que está haciendo aquello, lo va a hacer aquello, lo otro, y comienzan a ver lo malo. Y te voy a decir algo, hermano. A ver si me puedo explicar bien en este punto. Nunca pares de hacer el bien, por favor. ¿Por qué? Tu acción habla de ti. Lo que las demás personas hacen
habla de las demás personas. ¿No te ha pasado que a veces tú has tratado bien a una persona que te ha tratado mal, que se ha portado mal, y el fariseíto que tenemos, el diablito que tenemos a un lado, te está diciendo, aplástalo, no seas tonto, ya te la hizo una vez, ¿por qué le vas a ayudar otra vez? ¿Te ha pasado? Si no es el diablito, es la diablita que tienes al lado, te está diciendo, ¿por qué le vas a ayudar a ese que no sé qué, ya te falló una vez, te falló otra? O a veces al diablito, ¿no? Y a veces está así, ¿no? Dices, y te quedas, que hasta te ponen a dudar, ¿lo hago o no lo hago? Ya me falló una vez, ¿no? Bueno, ahí te digo esto, por favor, si lo haces, y aún si se lo puedes decir a esa persona, dilo, ¿sabes por qué yo te estoy ayudando y te estoy diciendo? No porque sea tonto, que no sé lo que me hiciste la otra vez, o dijiste, o esto, lo otro, o porque no me has pagado. ¿Sabes qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy haciendo por mí. Es porque esto habla de quién yo soy. No habla de quién tú eres. Y lo que tú haces habla de quién tú eres. Por eso hay personas que no tienen otro tema de conversación más que hablar mal de ti. Eres tan importante tú que sales en la conversación, porque de la otra manera no tienen tema. Amén. Pero siempre por eso dice, no pares de hacer el bien. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, es un beneficio para ti, no es para la otra persona. Hay que dejar eso bien claro, pero siempre ayudando de acuerdo a tus posibilidades. Porque hay personas que son capaces de hasta endeudarse por ayudar a otras personas, o hasta le quitan la comida de los suyos por ayudar a otros. Son candil de la calle y oscuridad en la casa. Eso tampoco está bien. Amén. Y todas esas cosas influyen, hermanos, para no ser felices. Por favor, ¿sí? Porque imagínense cuando lleguemos al cielo y Dios nos dio, que nos pase la lista de todas las cosas que nos dio para que fuéramos felices, hermanos, y no pudimos serlo. Y que nos pase a alguien sin una mano, sin un pie o sin los dos pies, y esa persona fue súper feliz, porque la felicidad no está atada a las cosas materiales, ni a veces ni en la salud. Hay personas que con mucho menos que lo que tú tienes son súper felices, hermano. Y hay personas que lo tienen todo para ser felices y hasta parece que los bautizaron con limón. Sí. Por eso digo, pregúntate. Continuamos, por favor. Verso 4. Este es uno de los versos principal que traigo. Fíjense aquí, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿ok? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Recuerda que hace ratito dije, anótalo en tu cabecita, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Ya sabes qué necesitas? ¿O todavía no? ¿Cuántos ya saben lo que necesitan? Ok, gloria a Dios por los que ya saben. Por los que no, andan allá todavía, qué sé yo, en otro país ahorita. Cuando aterrices ahí, ok, cuando ya sabemos qué necesitamos, hermanos, para ser felices, las peticiones de nuestro corazón, esos deseos van a ser complacidos. Hay un requisito: cuando nos deleitemos en el Señor. ¿Y qué es el Señor? Es el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque nos alineamos, hermanos. Fíjense, por ejemplo, los árboles y todo, hermanos, cuando va a llover, no sé si han notado que hasta no sé, como que aplauden, dice la palabra de Dios, las hojas y todo. O sea, es algo que se alinea a la naturaleza. Entonces, cuando tú y yo nos deleitamos en nuestro Creador, nos deleitamos en la presencia de Dios, nos alineamos y automáticamente Dios dice, oh, tienes estos deseos, ok, Dios te los complace. Pero de la otra manera, no, porque tenemos que estar alineados, hermanos, con eso. Continuamos, por favor, en el verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿En quién tenemos que confiar nuestras metas, nuestro camino, hermanos?
Camino, lo hemos dicho varias veces, pero para las personas nuevas, camino lo que significa en la Biblia significa estilo de vida, ¿ok? Confía tu vida, confía tu estilo de vida en Dios y Él, ¿qué va a hacer? No confíes, hermanos, ni en el presidente, ni en la nación, ni en nadie, confía en Él y Él hará. Amén. ¿Estamos aquí? Verso 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué a veces no podemos guardar silencio cuando nos pasa algo, hermanos? ¿Por qué siempre a veces tenemos que andarlo divulgando y esto, lo otro, renegando? Guardemos silencio cuando Dios nos está pasando cosas, hermanos. Aprendamos de eso y decimos, Señor, ¿por qué me permites que pase esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué quieres que aprenda? No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Amén? ¿Cuánto les damos pues? Amén. Ahora, ya para finalizar, hermanos, regrese a su Biblia al capítulo de Mateo 6. Vamos a ver aquí lo que Jesús habla de la oración, hermanos. Esto de la oración es algo bien importante, hermanos. Una cosa que necesitamos para ser felices, hermanos, es saber perdonar. El perdón es un borrador. El perdón es algo que te libera. El perdón, hermanos, es algo que, fíjense, primero, si alguien te hace daño, primero lo que se siente un dolor, ¿correcto? Dentro un dolor, luego se siente una rabia, un coraje, ¿sí? Y después se siente como te da risa, te trae esa paz. Entonces, si usted ha experimentado eso, si ha perdonado algo en su vida, después te pasa eso. Si te pasa eso es porque ya está sanada, esa herida está totalmente, ¿ok? Bueno, el perdón, hemos dicho varias veces, no va, vuelvo a lo mismo, no va a que la otra persona se lo merezca, va que tú te lo mereces, porque el no perdonar, hermanos, es un veneno que tú te lo tragas y esperando que a la otra persona se muera, que le haga daño. Al que le está haciendo daño es a ti. La otra persona a veces está en otro país, con otra persona, lo que tú quieras, y te está afectando a ti. Entonces, el perdón te lo das y se lo das a esa persona, no por lo que la otra persona se lo merezca, sino porque tú te lo mereces. ¿Estamos aquí? Y eso, cuando hacemos eso, nos libera, tiramos una carga, y es un borrador. Empezamos nuevamente. Ahora, cuando Jesús, hermanos, le encarga aquí a sus discípulos, ¿ok?, que hagan esta oración, Él al final incluye eso, ¿ok?, de perdonar, ¿ok?, y pedir perdón. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Cuántos de aquí, hermanos, la han regado muchas veces, la han embarrado, o como se llama? Gloria a Dios por esos honestos que son, ¿no? Los demás, no. Los demás se las hicieron a ellos. Ellos lo hicieron, ¿no ven? Bueno, por lo mismo que reconocemos que nosotros la regamos, somos seres humanos, eso es lo bonito, hermanos, de que nos hace humanos, que no todo es perfecto. Y cuando la reguemos, porque hay personas, la regamos de muchas cosas, en diferentes maneras, pero en fin, cuando aprendemos eso, aprendemos que somos humanos. Verso 5 de Mateo 6,
Mateo 6, verso 5, les dice Jesús así: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. ¿Okay? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ok. En los tiempos de Jesús, hermanos, los religiosos de la época era como los, podemos decir, como la crema innata de estos tiempos, como, qué sé yo, como los políticos o como tú lo quieras llamar, ¿ok? Y entre más religioso eras, más te aplaudía la gente, ¿ok? Entonces ellos, para recibir la recompensa del público, ellos se paraban en cada esquina y oraban. Gloria a Dios porque no había micrófonos en ese tiempo. Pero imagínate si hubiera visto micrófonos y bocinas, olvídate, hubiera tenido las mejores bocinas para hacer ruido, para que la gente los viera, estaban orando. Y Jesús, primerito, hermanos, antes de empezar con todo lo que les dice a sus discípulos de cómo orar, primero pone claro eso. ¿Para qué es una oración? Porque muchas de las veces nosotros nos confundimos qué es una oración. No sabemos qué es una oración, qué es orar. Para muchos dicen, oh, pedirle a Dios, oh, comunicarme con Dios, oh, esto, lo otro. No, una oración lo que está diciendo, dejando en claro aquí a Jesús, primeramente dice, sé tú. Eres tú y Dios y tu ser divino que está dentro de ti, el Espíritu Santo que está ahí. No impresiones, no trates de impresionar a nadie, ni lo hagas porque te dijeron. No, dice Jesús, nada. ¿Por qué? Porque dice, cuando tú vayas a orar, no seas como los hipócritas. ¿Qué era un hipócrita en el tiempo? Lo hemos dicho varias veces, es un actor, ¿ok? Alguien que aparenta. Eso no dice, no, o sea, sé tú, ¿ok? Sé tú y hazlo. Porque dice, vas a recibir, hay dos recompensas, hay de dos sopas. Una recompensa es la que recibes del público. ¡Qué bonito! ¡No! Esto, lo otro. Ahí está tu recompensa. ¿Ok? La otra recompensa es lo que vamos a orar, la que Dios nos recompensa. Verso 6. ¿Estamos aquí? Entonces, primeramente, pararnos, o sentarnos, o arrodillarnos, o acostarte, como tú lo gustes hacer, pero recuerda eso. No trates de aparentar con nada ni nadie, porque a Dios, ¿sabes qué? Dios te hizo, hermanos. Amén. Él quiere que seamos genuinos. Así, párate y sinvergüenza soy yo, Señor, aquí estoy. Amén. Y Dios te va a decir, ok, sí, sinvergüenza, ven para acá. Vamos a hablar tú y yo. Así de fácil. Dios, hermanos, no es así. Verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Algo que vemos aquí dice que Él está en lo secreto y Él te recompensa en público. ¿No? ¿Para qué vas a estar presumiendo esto, lo otro? Amén. Tarde o temprano. Como dice una persona conocida hace muchos años, dice, hay dos cosas que no vas a poder ocultar en la vida, dice, la gordura, dice, y el dinero. No lo vas a poder ocultar por mucho tiempo, dice. Pero Dios, hermanos, siempre es algo así. Hay gente que presume de ser no sé qué, muy espiritual y esto y lo otro, y lo peor que a veces juzgan a los demás. Y digo, no es así. Cuando tú estás más cerca de la luz, hermano, te das cuenta que estás más sucio. Es como cuando digo, yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque cuando sabes algo y ves que te abren unas cuantas neuronas y aprendes algo, te das cuenta de que tienes mucho por aprender, que te falta demasiado. Dices, hijo de Jesús. Lo mismo pasa en Dios, hermanos. Cuando te acercas poquito a Dios y está el foco así cerca de ti, dices, no, Señor, no soy digno ni siquiera de mirar a aquel que está al lado. Dice, ¿por qué? Porque me falta mucho.
Así pasa. Amén. Verso 7. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No tienen a Dios. Que piensan que por sus palabrerías serán oídos. A Dios no lo vamos a impresionar hablando tanto, ni esto, el otro. No, hermanos. A Dios lo impresiona un corazón contrito y humillado. Es lo que impresiona a Dios. Amén. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Pero el requisito era, Salmo 37, deleítate en Jehová y Él te va a conceder las peticiones, ¿ok? Ya cuando estamos ahí, entendemos, hermanos, nos alineamos y Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Verso 9, por favor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero nos acercamos sabiendo que somos hijos y sabiendo, hermanos, dándole esa gloria a Dios siempre. Venga tu reino, una vez más. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿A través de quién se va a hacer la voluntad en la tierra, hermanos? ¿Puedes decir? A través de mí. Dijimos que nosotros somos parte del reino de los cielos que se ha acercado. Entonces, cuando yo voy, a través de mí se comienza a hacer eso. Incluso Jesús, hermanos, les dijo a sus discípulos que cuando fueran a una casa y no eran bien recibidos, que se sacudieran el polvo de los pies. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de esa cita? ¿Por qué? Porque dice, va a traer juicio a esa casa, porque aún el polvo de los pies de ellos estaba bendecido. Imagínense nomás. ¿Cuánto les gustaría tener esa bendición, hermano? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, hermano, se hace la voluntad de Dios, ¿sí o no? Amén. Se hace la voluntad de Él. Ok. Y en la tierra, ¿por qué no se hace su voluntad? Por falta de corazones, por falta de personas que estén, hermanos, conectados. Así de fácil. Pero en tu casa, como dijo Josué, pero mi casa y yo, amén, serviremos a Jehová. Amén. Continuamos, por favor. Verso 11. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Este es el pan nuestro de cada día, hermanos. Usted analiza bien el contexto, ¿ok? Está hablando del alimento, comida física, porque muchos lo decimos desde la palabra, sí, a veces es la palabra, pero aquí está hablando del pan, ¿ok? Esto, hermanos, es algo curioso, porque cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ojo aquí, la palabra de Dios dice que había un muchacho que traía el lonche. Había una mamá como usted que está aquí que no deja salir a sus niños sin su lonche. ¿Ok? Así, güerito. Que le dice, no, mijo, usted va a la escuela, usted se lleva su lonche porque no quiero que usted se muera de hambre allá en la calle. Una mamá le echó lonche y ahí se resultan los panes y los peces. La palabra de Dios dice que Jesús mandó a recostar a todos, ¿se recuerdan? ¿Ok? Y los contó, los puso todos, dice, bien jateaditos, le decimos en Guatemala, así bien acomodados. ¿Ok? Esa palabra no es mala palabra, ¿ok? Los puso bien acomodados a todos. Y Jesús agarró, dice la palabra de Dios, y alzó los panes y los peces y los bendijo, dice la palabra de Dios. ¿Está aquí? Y después dice la palabra que se multiplicó para que comieran todos ellos. ¿Se acuerdan? Ok. Cuando yo vengo aquí a esta cita, hermanos, que dice el pan nuestro de cada día, me lleva a esa cita. Que ese día Dios ya tenía ese pan que ellos necesitaban para comer.
Lo único que se necesitaba era una acción que se bajara de lo espiritual para lo terrenal. Lo mismo ocurre con usted. Dios ya tiene su ración de comida, lo que usted necesita para hoy, Dios ya lo tiene. Y eso le quiso enseñar al pueblo desde el principio, el pueblo de Israel, porque cada día dice la palabra de Dios que llovía maná del cielo y cada uno recogía, ¿se recuerdan o no se recuerdan? Lo que se iba a comer. Lógicamente unos agarraban más que otros, pero algo que les puso Dios de requisito: no recojas más que lo que te vas a comer el día de hoy. Amén. ¿Por qué? Porque tienes que confiar que el día de mañana volverá a caer pan. Sí, bueno. Por eso Jesús aquí les está diciendo a sus discípulos: mira, el reino de los cielos, allá de donde yo vengo, funciona así. Hay un pantry grandísimo, hay la cena se llama, ¿no? En español. Hay una cena enorme. ¿Y sabes qué, Mateo? ¿Sabes qué, Pedrito? Tú que tienes poca fe, allá Dios ya dice: Pedro va a comer este quintal de maíz todo el año. Entonces vamos a dejarle media libra para el día. Ok, pum. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. No es que Dios se lo inventa de la nada. No, Dios ya lo tiene todo ahí. ¿Y sabes otra cosa, Pedrito? No es de Pablo, es tuyo. Lo de Pablo es de Pablo y lo de Pedro es de Pedro. Por eso dice: el pan nuestro, dándolo hoy. Y si usted ve la parábola de Lucas 15, del hijo menor y el hijo mayor, ¿se recuerdan? El hijo menor, Jesús usa estas palabras y dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Como hijo de Dios, como hija de Dios, tú ya tienes tu parte. Amén. Y no lo has recibido porque poco has pedido y no has pedido nada. Dile a tu hermano: no seas incrédulo. Dios ya te lo dio todo. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? ¿O me regreso de nuevo? Ok, continuamos entonces. Ya vamos a terminar, por favor. Verso 12 dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso está totalmente ligado, hermanos. Así como yo perdono, así me van a perdonar. El verso 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ok, amén. Ahí, hermanos, concluye Jesús la oración. Lo que está diciendo en estos últimos dos versos, hermanos, fíjense lo que dice. Dice: perdona nuestras deudas como yo también perdono a nuestros deudores. Y luego él añade en el verso 14: y no nos metas en tentación. Fíjense todos, hermanos, la mayoría relaciona esta palabra con cosas malas. ¿Ok? Lo que está diciendo Jesús aquí es: si no perdonas a tu hermano, estás vulnerable. ¿Ok? A que seas metido en tentación. ¿Sabes cuáles tentaciones está hablando? Dijo el mayor: así lo voy a agarrar, lo voy a hacer pedazos porque me la hizo. De eso está hablando Jesús. Porque no lo perdonas, entonces comienzas a armar artimañas en la cabeza y te metes en esa tentación de que quieres ir a ahorcarlo, quieres ir a ahorcarla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no perdonamos. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. Bien. Entonces, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo podemos ser felices? Amén. Amén. Así se llama. Verso 14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, no los perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Simple y sencillamente Jesús, hermano, deja ligado eso. Amén. ¿Por qué Jesús dejó eso ligado a que si perdonamos
nos va a perdonar Dios, hermano. Fíjense, porque es como dijimos al principio, la justicia divina. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué Jesús deja eso ahí? Porque es así, simple y sencilla razón. Vamos a suponer que aquel, le debe tanto. Hay una historia en la Biblia que habla así de los siervos que le debía tanto, vino y le dice, no te lo voy a perdonar. Y después vino aquel y quería que lo perdonara. Entonces dice, ¿cómo lo voy a perdonar? Esa es la razón, hermanos, porque hay una justicia, que lo que damos vamos a recibir. Amén. Entonces, de aquí en adelante, para ser felices, hermanos, por favor, no ande trayendo cosas que lo están atando, que lo están agarrando. Por favor, ya pasó hace un año, entonces, qué sé yo, un mes, una semana. Usted tiene de dos sopas. O lo perdona, o simplemente lo va a ver en todos lados esa persona. En la sopa, en esto, el otro, aquello. Y el daño lo recibe usted. Así que por su bien, como hija, como hijo de Dios, perdónelo. ¿Y sabe qué? Una cosa es perdonar, sí quiero aclarar ese punto, pero otra cosa es volver a cometer los mismos errores. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por